Bien, señores, le damos la bienvenida al licenciado Roberto Rodríguez Marchena, director de la Dirección General de Comunicaciones de la Presidencia. En Estados Unidos le dicen el speaker. Le damos la bienvenida a Roberto, que ha hecho un trabajo difícil, lo ha hecho desde el mismo inicio del gobierno, y cada vez que lo vemos en un medio, pues nos sentimos muy cómodos porque él no evade temas. Le damos la bienvenida a Roberto y vamos a entrar en detalles. En estos días hay algo que notamos y es mucha presencia de funcionarios en medios de comunicación. ¿Es una línea o es una coincidencia? No, es una decisión. Estamos a poco. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegra mucho compartir siempre con ustedes. Es una decisión en el sentido de que a pocos días estaremos celebrando el 5º aniversario del gobierno del presidente Danilo Medina. Y el primero del gobierno nuevo, ¿verdad? Sí, pero nos gusta hablar del quinto aniversario porque podemos mirarlo en toda su dimensión. Porque el primero del segundo periodo es el resultado de 4 anteriores y es importante mirarlo en toda su dimensión. Entonces, durante estos 5 años, pues nosotros podemos decir con mucho orgullo de que nuestro país, la República Dominicana, ha crecido y al mismo tiempo se ha democratizado. Y esto es muy importante para nosotros y por eso lo decimos con sumo orgullo. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo, y ustedes recuerdan los debates en torno al pensamiento neoliberal, se nos decía que los gobiernos debían procurar primero el crecimiento, garantizar el crecimiento y luego ver si era posible políticas redistributivas, eso que se llama el gasto social, inversión en educación, en salud, en transporte, en vivienda, etcétera, etcétera, un larguísimo etcétera, que era aquello que se llamaba la deuda social acumulada, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Danilo Medina entendió y ejecutó, y ha venido ejecutando con suma maestría, un paradigma diferente. Y es que el gasto social es un gran dinamizador de la economía, contrario a aquellos que entendían que el gasto era algo adicional, como la rabiza de la política pública. Y esto es muy importante, porque primero tuvo razón y la ejecución fue buena. En la inversión en el 4% en educación, la democratización del crédito en el campo, eso que él prometió a los productores agropecuarios representados en la YAD, de que invertiría 1.000 millones de dólares, equivalentes entonces a 43.000 millones de pesos, para dinamizar y rescatar muchos proyectos, pues se ha revelado una política exitosa. Entonces, por eso le decía a don Julio, de que es una decisión nuestra, porque nuestro gobierno acumula logros significativos. Podemos decir que la economía de la República Dominicana, representada fundamentalmente en los sectores empresariales, pues ha venido ganando más dinero que nunca en la República Dominicana, pero al mismo tiempo hemos podido reducir las desigualdades, hemos creado oportunidades adicionales y le hemos dado una mayor participación en el Estado a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, por eso la decisión de que cada incumbente de cada dirección, de cada ministerio, pues explique en los medios de comunicación, porque muchas veces la gente en su cotidianidad lo olvida. Uno que está en política, pues recuerda todas estas cifras, todos estos datos, pero la gente, la familia que está preocupada por los niños en la escuela, por los libros, por los uniformes, por la matrícula en el colegio, por el vehículo, por el empleo, pues no está en estas cosas. Y es bueno recordar en ocasión de este 5º aniversario. Bien. Roberto, para nosotros también es difícil entender que tenemos que venir en forma obligada todos los días al trabajo. Es decir, nosotros no podemos decir, hoy no voy, porque no podemos excusarnos. Pero vimos un fenómeno que fue 4 años de un gobierno que yo puedo decir bueno, un gobierno que hizo lo posible, un gobierno de un país pobre, un gobierno dirigido por un hombre de mucha experiencia, porque la gente se le olvida que ya Danilo Medina y la gente del PLD en el 12 pues tenían
12 años ejerciendo el poder. Y llega el primer año de su segunda gestión y nos sorprende cómo un terremoto mueve los cimientos de un gobierno y tanto el presidente como su equipo no se dan públicamente por aludidos, aunque toman acciones. Es decir, ¿qué pasó? Que todo se volteó con el tema de Odebrecht. Es decir, del 62% ustedes tienen los números. Se habló de que no solamente Danilo Medina y su gobierno, sino el propio PLD está en peligro de repetir. La pregunta de continuar en el poder más allá del 20. Y es un peligro. Está en, bueno, pero ahora resulta que la pregunta es al director de información, es difícil, te ha resultado difícil defender el gobierno que te fue tan fácil en los primeros 4 años, en este año que vamos a culminar este mismo mes. Don Julio, la labor del gobierno no ha variado un centímetro. Si usted se pone a ver la agenda del presidente de la República desde el 16 de agosto del 2012 a la fecha no ha variado. Y lo más emblemático para poder hacer esta afirmación son las visitas sorpresas. Ayer tuvimos la visita sorpresa número 177. El presidente todas las semanas va a entregar una escuela, un centro de diagnóstico de atención primaria o una estancia infantil. Periódicamente se reúne con sus funcionarios y la maquinaria del Estado está funcionando perfectamente, de modo que no ha habido una variación en el programa de gobierno. Es más, las evaluaciones periódicas que hace nuestro gobierno sobre las metas son los objetivos que se estructuran a partir del programa de gobierno. El cumplimiento de las metas del gobierno va en el orden del 80 y tanto %. Es decir, estamos cumpliendo las metas, vamos en camino de cumplir las metas. De modo que no ha variado en nada. Lo que sucede, don Julio, y muchos de ustedes me entenderán si utilizo esta imagen, es de que cuando usted va en un avión, ¿verdad? Usted en algún momento tiene una turbulencia. Todos hemos volado en algún avión, una turbulencia. Entonces usted lo que requiere es un piloto experimentado, sereno, que sepa que esa turbulencia es pasajera, que es propia. Lo que usted no puede entrar como piloto es en pánico y contagiar a la tripulación y contagiar a los pasajeros que están en ese avión de esa turbulencia, porque usted sabe que son turbulencias pasajeras. En este caso, evidentemente hay un sentimiento en el pueblo dominicano creciente que no quiere que sus recursos públicos sean desviados o mal usados. Eso es una realidad. Ahora, con un detonante latinoamericano, eso se ve acicateado. Pero las políticas del gobierno han estado muy claras en ese sentido, del combate de la corrupción, en el combate a favor de la transparencia. Ningún gobierno ha hecho más desde el primer día por la transparencia y en la lucha anticorrupción que el gobierno de Danilo Medina. Sí, pero primero no, pero permítame decir, don Julio, es decir, que nosotros no hemos variado nuestra agenda. Desde uno de los primeros decretos fue estableciendo la frugalidad en el uso de los recursos públicos y los sorteos que iniciamos y todos los procesos de licitación pública de las obras públicas. ¿O hemos olvidado todo eso? Todo ese proceso iba encaminado en la procura de transparencia y de reducir la corrupción en la República Dominicana. Varios casos han sido llevados a la justicia por igual, de modo que, vuelvo y le digo, no ha habido turbación en el gobierno. El presidente Medina, como dice usted, un hombre de mucha experiencia, con mucha serenidad, ha venido conduciendo y ahí están los logros. ¿Por qué la economía sigue creciendo? Porque hemos cuidado desde el primer momento de no permitir que se nos desguañangue la economía, sino de ir con el apoyo que requieren los sectores empresariales para que puedan crear riquezas y se puedan crear empleos. Y eso sí, eso se ha mantenido y no ha habido variación alguna. Sí, pero hay algunas cosas que uno no se explica. Por ejemplo, ustedes respondieron a Punta Catalina con un aviso, con un reportaje constante en los medios. Sin embargo, en el área de la salud y en el área de educación ocurrieron dos eventos muy importantes. Mira, para mí más importantes
que el tema de Catalina, a pesar de que son 2.000 millones de dólares. Pero mira lo que pasa. Ahora con la apertura de las clases, hemos visto cuánto vale o le valía a un padre el llevar un hijo a la escuela. Sin embargo, las medidas que ustedes han tomado, o que el presidente ha tomado en educación, coloca a los padres sin problemas para llevar sus hijos, al extremo de que han superado la educación privada. Sí. Pero realmente no se destaca eso, igual que, no sé si tú sabes, que el 911 y la bendita atención primaria han reducido muchísimo y descongestionado los hospitales, porque a pesar de los intereses que se mueven, tanto en educación como en salud pública, el hecho de que tú cojas un teléfono y te manden un médico a tu casa en una ambulancia, eso es un avance que no tiene. Sin embargo, no vemos que eso se ha destacado. Sí, se ha destacado mucho, don Julio, y la población tiene una alta valoración y hay una gran satisfacción con el 911. Mire, el caso ahora, digamos, del 911, no ha variado nuestra política de proveer atención a emergencias en la República Dominicana. Ya estamos abarcando más del 50% con la integración de Santiago, de toda la zona norte. De modo que ese proyecto, que en principio había una gran duda, nosotros creímos en ello y creímos en el pueblo dominicano. Porque ¿qué se nos decía? De que el pueblo dominicano era incapaz de manejar un sistema de emergencia como el 911. Eso es para los países de fuera, decían. Eso es para los rubios o azules de fuera que saben manejar un 911. Y los dominicanos hemos sabido manejar el 911 y hay una gran satisfacción. Y como ya dije, más del 50%. Usted hablaba y lo he escuchado en las noches hablar sobre el tema de la educación privada, del traspaso de escuelas religiosas al sistema de la jornada escolar extendida. Y es como decía usted con ese diagnóstico. En el gobierno de Danilo Medina, por la firmeza, por ese no desviarse de su propósito, hemos logrado que la educación pública supere en muchas de esas pequeñas escuelas de barrio. ¿Por qué? En primer lugar, porque tiene desayuno, almuerzo y merienda, y que significan 80,000 pesos al año por cada hijo. Usted sabe lo que significa una transferencia de renta de 80,000 pesos al año. Y si tiene usted, y lo que recibe la mamá en esas 8 horas que puede ir a trabajar. Sí, o sea que agréguele el valor del tiempo que gana la madre para cualquier cosa, para estudiar, para trabajar, para lo que fuere. Es decir, todo eso, el hecho de SENASA, vamos a hablar, usted que es médico, don Julio, el 72% de la población dominicana tiene un seguro médico. Cuando llegamos al gobierno en el 12, ocupábamos entre los 4 últimos lugares de América Latina en cobertura. Ya tenemos el 72% y prácticamente en el régimen subsidiado la totalidad de los empobrecidos de la República Dominicana. Y el propósito nuestro, al llegar el 20, es tener el 90% de la población dominicana con un seguro médico, con protección en salud. Todo eso, don Julio, es el resultado de un gobierno sereno, que no se deja turbar, que sabe para dónde va y que tiene la firmeza de continuar el rumbo independientemente de esas turbulencias que surgen en el camino. A las que digo, un momentito, a las que digo, hay que responder con talante democrático, porque si hay quejas en la sociedad, si hay manifestaciones en la sociedad, por ejemplo, como el caso de la Marcha Verde, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted va a tener una actitud intolerante? No, que se manifiesten, que se expresen. Compartimos muchas de sus preocupaciones y nosotros podemos decir que mientras ellos están en la calle manifestando y reclamando, nosotros estamos aplicando políticas de transparencia. Con el descuido de la migración estamos importando pobreza e insalubridad y no se ve una decisión firme sobre ese problema. La tenemos, hemos sido el único gobierno que de una manera seria y responsable ha tratado el tema de la permanencia de extranjeros indocumentados en la República Dominicana. El Plan Nacional de Regularización que nosotros ejecutamos durante 18 meses ha sido el plan de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular más exitoso del mundo, en la que los grandes países que tienen problemas en sus sociedades para gestionar la afluencia de migrantes nos han hasta felicitado
felicitado a este país pequeño, con pocos recursos, por la gestión que hemos tenido. Pero problema nos condenan todos los días, Roberto. ¿Perdón? Todos los días aparece una organización que nos condena, a pesar de eso. Sí lo es, porque estamos en un mundo muy diverso, donde se mueven muchos intereses que entienden que la República Dominicana tiene que acoger y aceptar tranquilamente a estos migrantes. Nosotros decimos que tenemos un derecho soberano a gestionar y administrar eso. Han habido más haitianos en el territorio dominicano que en este momento. Pero por primera vez hay un esfuerzo sistemático de documentación y de respeto a sus derechos como ciudadanos, como seres humanos. ¿Tú no consideras que Danilo Medina está manejando a la defensiva? No, en absoluto. Danilo Medina está gobernando de acuerdo a su plan de gobierno. Y vuelvo y le digo, miren, seamos serenos y analicemos. No nos llevemos de portadas de periódicos, no nos llevemos de noticias que nos llegan por las redes sociales. Analicemos las ejecutorias del presidente Danilo Medina y contrastémoslas con su programa de gobierno. Y ustedes verán una ejecución sistemática, un empeño de trabajo riguroso. De manera que esa es la verdad. Estamos alcanzando las metas, los objetivos, e incluso muchos los hemos superado. Por ejemplo, en el caso de la democratización del crédito, ya les decía, el presidente prometió 43.000 millones a los productores agropecuarios, pero solamente a julio ya llevábamos 78.000, a julio de este año, 78.000. ¿Gracias a qué? A que disponemos de una banca pública, cosa que no tienen otros países del mundo, y nos permite hacer llegar esos recursos al sector agropecuario. Así como nunca antes se ha recuperado el sector agropecuario en la República Dominicana. Decía el ministro de Turismo, ahora recientemente, creo que fue antes de ayer, que el sector agropecuario de República Dominicana está vendiendo a hoteles y restaurantes 30.000 millones de pesos. Y somos un país que el 80% de los alimentos que consumen sus ciudadanos, son producidos en el país por nuestros productores agropecuarios. Eso se llama soberanía alimentaria. Señor Rodríguez Marchena, hace un momento hablábamos precisamente de la situación de los indocumentados haitianos. Sí. Usted sabe que vivimos en un país muy afectado por el escepticismo. La gente piensa como que hay siempre una intención oculta detrás de la divulgación de un hecho o quizás de la creación de una corriente de opinión en cuanto a de un momento a otro nos encontramos con los medios y las redes inundados con un tema. Y hay gente que llega a creer que puede ser parte de una política comunicacional destinada a distraer la atención sobre ciertos temas. ¿Qué usted le respondería a esa gente que piensan como que cuando surgen esos temas son realmente planes del gobierno para que no se vea lo malo que está pasando? Lo primero que están mal informados y además no conocen la naturaleza ética de nuestro gobierno y la política de comunicación del gobierno. Si ustedes se fijan, durante todos estos años, nosotros lo que hemos hecho es informarle al pueblo dominicano de manera profusa y de manera responsable y transparente de las ejecutorias del gobierno. Si usted ve la comunicación que hacemos desde la Presidencia de la República, usted va a ver constantemente, diariamente, un ejercicio de rendición de cuentas. Y yo le voy a decir algo aquí. Nadie puede señalar que el gobierno de la República Dominicana, a través de la Dirección General de Comunicación, en ningún momento ha intentado ni manipular ni decir una mentira, que me señalen una, que hemos dicho a nivel de los medios de comunicación. Nos hemos ceñido estrictamente a la verdad porque nosotros no desbordamos nuestro campo de acción, nosotros no participamos en polémicas, nosotros lo que simplemente divulgamos lo que estamos haciendo, porque ese es nuestro papel, no participar en polémicas, sino de divulgar lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque una cosa es un medio de comunicación como este o cualquier otro, que tienen que servir una opinión, que tienen que presentar la controversia, la diversidad que existe en el país. En nuestro caso, nosotros estamos obligados a una rendición de cuentas, pero a tomar en cuenta otro hecho, de que muchas de las personas que nos ven, que reciben nuestra información, son ciudadanos que no quieren ver a un gobierno envuelto en una polémica, en un dime y direte, porque a un gobierno se le elige para que gobierne y que me garantice de que mi negocio va a seguir prosperando, porque nuestro papel es garantizar que don Julio nunca cierre, que don Julio en sus negocios o todos ustedes puedan prosperar. Ese es nuestro papel y así es que se nos debe juzgar. Roberto, el presidente Danilo Medina trata por todos los medios de que no se hable mucho
ni de reelección ni de política, pero la semana pasada hubo algunos actos que eran típicamente políticos. ¿Tú tienes calificativo para la reunión con los partidos aliados y la reunión con los senadores en la que se habló de reelección? Fíjese que muchos de esos partidos aliados forman parte de la administración pública. Sí. Y usted vio que habían funcionarios del gobierno también, acompañando al presidente de la República. Es algo que yo lo veo natural. Es natural que se junten, que los partidos aliados y el gobierno puedan compartir evaluaciones periódicas sobre lo que están haciendo, porque forman parte de un bloque político de gobierno. Es decir, no hay que ver esto con extrañeza, sino como algo absolutamente normal. Y las expresiones solicitando la reelección del presidente de la República, yo las veo absolutamente normales, porque cuando hay un nivel de satisfacción de la población con su gobierno, con su presidente, pues es normal que la gente entienda que estas políticas públicas, que este presidente deba continuar. Así lo ven los ciudadanos y ciudadanas. Entonces tenemos que ver con ojos y con una mirada inteligente. Debemos saber leer lo que nos dice la población cuando se manifiesta de una manera o de otra. En el caso de la reelección, lo que está diciendo: estoy satisfecho con tu política de educación, estoy satisfecho con tu política de empleo, que se han creado 540,000 empleos en 5 años. Estoy de acuerdo con tu política de vivienda, de aprovechar la ley de fideicomiso para facilitarle bono tierra y bono ITEVIS en proyectos emblemáticos como Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo y Ciudad Juan Bosch, Santiago. Entonces, eso es lo que está diciendo la gente. Yo no creo que habría que buscarle otra explicación, porque así es que razona la población. Licenciado, ¿cuáles son los principales desafíos para los próximos años? Ya me han evaluado los primeros 5, que cumple justamente el próximo 16. De aquí en adelante, los principales desafíos del gobierno. Mire, continuar con el 4% de inversión en la educación, que va a significar que ya en este año, en el próximo año escolar, tengamos 1.450.000 niños, niñas y adolescentes en jornada escolar extendida. El propósito nuestro es que cuando termine nuestro gobierno, o un poco antes, podamos tener la matrícula completa de todos los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana en jornada escolar extendida. Queremos también un profesorado, unos maestros y maestras que estén en mejores condiciones para impartir docencia, es decir, más calificados. Por eso estamos invirtiendo un promedio de 3.000 millones de pesos en su calificación, es decir, continuar con la calificación de maestros y maestras. Y lo otro es, a través del programa de República Digital, de poder dotar a 80.000 maestros y maestras de una computadora que les permita ejecutar su labor docente en mejores condiciones. En el campo de la salud esperamos haber rehabilitado todos los hospitales de la República Dominicana, tener prácticamente la totalidad de la población de la República Dominicana con un seguro médico de salud, e igualmente, podemos decir igualmente, haber reorganizado el transporte. La creación del Intran significa todo un proceso y una voluntad de organizar el transporte en la República Dominicana, que es un reclamo de los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo de aquellos de clase media que todos los días en un pequeñito vehículo utilitario pues van a su trabajo y hacen todas sus diligencias. Igualmente, continuar con la política de apoyo a los proyectos agropecuarios en el campo, hacer seguir creciendo el campo en la República Dominicana y lograr finalmente la meta de los 10 millones de turistas para nuestro país. Un dato nada más: por cada millón de turistas significa un ingreso para la República Dominicana de $1.000 millones. Es decir, que cuando tengamos los 10 millones de turistas viniendo a la República Dominicana, vamos a tener un ingreso de $10.000 millones. Es decir, aquello que dijo Danilo, que pudo haberse entendido como un recurso de campaña de que el turismo era la locomotora del desarrollo, no solamente tuvo razón, sino que se está ejecutando y la gente está comprobando su veracidad y sobre todo su eficacia. Sí, pero sabes bien que las 3 metas que nos ha señalado en los 3 años que quedan no van a darse. Primero, estamos en 6 millones de turistas, no vamos a poder completar los 10. Segundo, el seguro de SENASA que nos hablaste para cubrir un 90% de la población, porque lo que ustedes quieren es universalizar como debe de ser. Y tercero, el presupuesto del 4% tiene un componente poblacional, es decir, que no es una voluntad presidencial. Tú no puedes llegar al 100%
de la alfabetización, por ejemplo. Vamos a lograr la alfabetización. No, es que hay un 5% que se niega. Lo que pasa es que de acuerdo a los organismos internacionales, a la UNESCO, un país es libre de analfabetismo cuando su población mayor de 15 años es inferior al 5%. No estamos hablando de cero, sino menor al 5%. Y ya se han liberado, entre ellos San Pedro de Macorís, se ha liberado del analfabetismo. San Pedro de Macorís fue declarado territorio libre de analfabetismo. Es decir, y vamos a lograr esa meta bajo el gobierno de Danilo Medina, cosa que no había nunca logrado ningún gobierno. Es decir, eso es un hecho cultural para nuestro país, de una relevancia tremenda, de que podamos declarar a nuestro país libre de analfabetismo. Mire, y vamos a lograr la matrícula completa en jornada escolar extendida, no le quepa duda. Igualmente lo que le dije con el seguro de salud, es decir, todo lo que le acabo de decir lo vamos a lograr. Y los 10 millones de turistas, Danilo hablaba de 10 años, es decir, arrancando en el 12, en el 22 vamos a tener, y vamos en buen ritmo, vamos a muy buen ritmo a nivel de turistas en nuestro país. El tema del crecimiento económico es un tema que lo ha reconocido todo el mundo, independientemente de si entramos en detalle de si es producto justamente de la política de endeudamiento o si es producto de un arranque del aparato productivo nacional. No importa la causa que la genere, pero está creciendo. Sin embargo, líder en América Latina. Sin embargo, el país sigue teniendo empleos de muy mala calidad todavía, más del 57% sigue siendo empleo informal. La escala salarial del país es muy mala. ¿Cómo desde el gobierno se puede empujar para modificar esta situación? ¿Y qué van a hacer? Mire, sobre el tema del empleo, nosotros, en lo que nos toca a nosotros, hemos facilitado políticas que puedan crear empleo. Ante un empleo inexistente y un empleo informal, yo prefiero el empleo informal ante el empleo inexistente. Es decir, esa es la realidad. Nuestra gente está creando empleo a partir de sus pequeñitos negocios, porque el pueblo dominicano tiene una gran capacidad emprendedora. Usted monta, vamos a poner el caso, una fritura en su casa. Usted vende servicio de comida. Usted tiene éxito porque su sazón es bueno, allí fluyen muchas personas y al próximo que usted contrata es un hermano. ¿Qué hacemos? ¿No lo creamos? Sí, claro, se está creando. ¿Por qué? Porque hay un dinamismo económico. Lo que le decía ahorita, el hecho de que estemos aumentando el gasto social ha ensanchado el mercado de consumidores en la República Dominicana y cada vez más ciudadanos y ciudadanas están en la posibilidad de montar su pequeñito negocio y de poder consumir. Entonces, claro, eso es un proceso de calificación, un proceso de cualificación del empleo. Y eso tenemos que lograrlo también con el sector empresarial. Y usted se pregunta, ¿y por qué nunca antes hemos logrado un país con empleos de calidad? Porque la estructura productiva en la República Dominicana no permitía, no facilitaba eso. ¿Por qué los maestros de la República Dominicana no eran calificados? ¿Usted cree que eso es accidental? No, eso es parte de un modelo que nosotros estamos trabajando para cambiar, para cualificar y además para crear nuevas empresas con nuevos criterios en la República Dominicana. Dos cosas diferentes. Roberto, tú que tienes el privilegio de ver al presidente prácticamente todos los días y sentirlo y ver su humor, cómo se siente, cuando se siente bien, cuando está disgustado. El presidente se siente bien con la forma que el partido ve su gobierno y la negativa de ese partido de que hasta hoy no aparece un comunicado de apoyo decidido, sino que están dejando que las cosas ocurran. Si me da un empleo es bueno, si no me da un empleo es malo. Y la otra es, ¿cuándo el país va a poder disponer de los recursos que hoy dispone la construcción de Catalina para dedicarlo a otras obras? Mire, sobre la relación con el partido, eso son cosas que yo no trato con el presidente, porque son asuntos del partido. Sí, mi relación con el presidente tiene que ver estrictamente con el ámbito de gobierno. Sí le puedo asegurar que el presidente siempre lo veo de muy buen humor, sobre todo muy dispuesto. A veces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que este hombre pueda llevar esta agenda tan intensa? Porque es una agenda intensa. Gente mucho más joven que está a su alrededor se cansa. Porque es muy, muy demandante. Y veo siempre al presidente de muy buen ánimo, muy dispuesto a trabajar y sobre todo muy contento porque las cosas que planteó, que una vez se ilusionó que podía hacer en nuestro país, se están logrando y se están logrando muy bien.
En relación a lo de Punta Catalina, explíqueme de nuevo, don Tú sabes que Punta Catalina, por los problemas que ha tenido con el financiamiento de Brasil y con los bancos europeos, en muchas ocasiones se ha tomado dinero del presupuesto y se ha dedicado, porque hay que terminarla en el 18. Sí. Y esos recursos hacen falta para otras cosas. Cuando se termine, ustedes tienen la convicción de que las cosas, desde el punto, porque las cosas no están bien con la liquidez en la calle, por si usted no lo sabe. Bueno, pero usted ha visto la medida que tomó el Banco Central de 20.000 millones del encaje. Pero no era suficiente. Bueno, pero todos los sectores empresariales lo han saludado y eso era lo posible. Y algo es algo, en todo caso. Todos los sectores, yo he visto todos los sectores empresariales saludando la medida. Sobre todo los que venden carros. Todos los sectores, porque eso dinamiza la economía. Todo está interconectado. El que vende carro también va a vender más carros. Claro, no, y eso dinamiza todos los sectores económicos. Bien, Carlos. No, en relación a lo de Punta Catalina, recordemos nada más que nuestro país está pagando un subsidio que significa una erogación del presupuesto nacional. Bien. Entonces, si nosotros logramos que ese subsidio que tenemos que concederle al sector eléctrico, el Estado no tenga que erogarlo cada año, pues es algo significativo. Supongamos que no tengamos que hacerlo en el orden de 400 millones de dólares. En 5 años, Catalina, entonces está cubierta. Para nosotros terminar, Roberto, como es difícil hacer un trabajo como el tuyo y que quede todo como todo el mundo desea. Realmente, ¿qué tú quieres que entienda la oposición que no ha comprendido? Pues mire, yo no lo sé porque me resulta a veces difícil entenderlo. Lo que sí yo advierto es que ante la incapacidad de criticar los éxitos en educación, en salud, en vivienda, en la creación de empleo, en la creación de riqueza, pues se han refugiado en un tema en el que también somos muy fuertes, que es la lucha contra la corrupción y la transparencia. Sí, pero tú no pretenderás que Danilo dirija la lucha anticorrupción. No solamente, la está liderando con medidas concretas, porque ¿qué es lo que hemos hecho desde el gobierno? Lo primero que hicimos fueron los sorteos, el decreto que establece la frugalidad en el gobierno. Dígame, o sea, ningún gobierno ha hecho más. Los controles, ahora el último decreto que se estableció de que ningún funcionario público tiene derecho a hacer erogaciones si no dispone de presupuesto. Si eso no está vinculado a una aprobación con Contraloría y con presupuesto. Todo eso son controles que hemos puesto porque en nuestro gobierno hay una real vocación, no solo de transparencia, sino de que los dineros del pueblo, los dineros que aporta la gente con sus impuestos sean bien administrados. A propósito de Catalina, licenciado, se supone que hoy día 7 de agosto, conforme a la programación y el contrato suscrito con Odebrecht y el consorcio, debía entregarse la primera unidad de las 2 termoeléctricas. Resulta que eso no ha ocurrido, muy a pesar de que el Estado, hay que reconocerlo, no ha incumplido en su obligación de pago. Por el contrario, según la comisión, ha pagado de más, porque se ha estado pagando sobre 2.044 millones y no sobre los 1.055 o 54 que debió pagarse. ¿Cuál es la explicación, si la tiene, lógicamente, que ha dado la empresa que ha obligado a incumplir en esta etapa ese contrato? Lo importante en todo esto que hay que retener es que hemos logrado derrotar el intento de paralizar la construcción de Punta Catalina. Eso es lo más importante. ¿Por qué le digo esto? Si usted se fija, todo este afanar, todo este quehacer, ¿qué es lo que perseguía? Detener la construcción de Punta Catalina. Y ya Punta Catalina es indetenible. Punta Catalina se va a terminar y va a significar un aporte importantísimo, no solamente en la diversificación de la matriz energética, sino que va a permitir que nuestro gobierno, nuestro Estado, la República Dominicana, esté en mejores condiciones de servir una provisión de electricidad mucho más confiable y a un menor costo. Sin embargo, licenciado, yo creo que ahí tengo una contradicción y la manifiesto permanentemente con el doctor. Yo no creo que exigir la salida de Odebrecht de Punta Catalina sea un interés de paralizarla. Se ha dicho que debe continuar, pero con otra empresa. Ahí hay una ligera diferencia. No, es un interés de paralizarlo, porque usted sabe muy bien
que si usted saca esta compañía tiene que abrir un proceso de licitación que lo que va a hacer es retardarlo. Mire, el primer objetivo era impedir que se construyera, luego retardarlo lo más posible. Y todos esos intentos contra Punta Catalina para que el pueblo dominicano se liberara de los aspectos más odiosos que la atan a un subsidio eléctrico han sido sistemáticamente derrotados. Y esa es la explicación. Bien, Roberto, yo creo que si se logra terminar Catalina, se va a lograr. Y vamos a tener precios de energía razonables y no los que tenemos ahora. Sí. Si tenemos luz y no apagones, si tenemos por lo menos 8 o 9 millones de turistas, si tenemos por lo menos un 80% de la población cubierto por un seguro, de con salud, todos los hospitales terminados, sí, y los 1000 y pico centros de atención primaria y guarderías infantiles terminadas, y si la jornada escolar se complementa con que aquellos que se niegan por vergüenza a ir a alfabetizarse, yo creo que se puede decir que el 20 puede cerrar, Danilo, con un gobierno muy exitoso. Ahora, vamos a desear que se den todas esas cosas. Todo eso se va a dar, y déjeme decirle, el éxito no va a llegar en el 20, el éxito está llegando todos los días. Nosotros podemos decir cada día, al día de hoy, que nosotros tenemos un país mucho mejor que el que recibimos, ¿o no es así? República Dominicana hoy está mejor que en el año 2012. De eso no hay duda. No solamente en el crecimiento, no solamente en nuestra capacidad de crear riqueza, sino en la capacidad de todos disfrutar mejor de esa riqueza y de esas oportunidades. De modo que bien, cuando nosotros decimos que la República Dominicana bajo el gobierno de Danilo Medina crece, seguirá creciendo y se democratiza, estamos diciendo la pura verdad. Sí, pero esto ya le decía yo al doctor, oye, ya como se está cumpliendo mucho la máxima de buenas noticias no son noticias, o sea, quizás a veces, me imagino el esfuerzo que tienen que hacer en algunos casos, porque a veces ni siquiera dejan espacio en una primera página para decir que inauguró el presidente en la semana, pues tantas cosas que salen. Entonces, ¿confían usted piensa entonces que a fin de cuentas la estrategia de difusión va a tener el impacto deseado en cuanto a la ejecutoria del gobierno? Lo está teniendo, por lo que decía don Julio cuando yo entré a este estudio. Nosotros entendimos desde mucho antes de llegar al gobierno de que el ritmo de los tiempos en la comunicación había cambiado radicalmente. Y nosotros entendíamos que teníamos que trabajar para comunicar a los ciudadanos y no a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque teníamos una ciudadanía empoderada, que lo primero que consume antes de cepillarse los dientes es una información que le llega a través de WhatsApp. Claro. Entonces, nosotros hemos desarrollado una estructura informativa que tiene mucho que ver con ese proceso de democratización de la sociedad dominicana. Okay. Y somos efectivos en eso. De eso no le quepa duda. Gracias. Sí. Bien. Muchas gracias. Roberto, te queremos dar las gracias. Gracias a ustedes. Y ojalá sea más a menudo que tú nos visites para que nos eche gota en los ojos. Roberto Rodríguez Marchena, director general de Comunicaciones de la Presidencia de la República.